Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. Carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Te alabamos, Rey eterno, y glorificamos tu santo nombre en esta noche. Te damos gracias que nos permitas estar en tu casa este día una vez más. Gracias porque sabemos que en tu presencia, amado Señor, hallamos plenitud de gozo. Hoy te pedimos para que tú nos sigas hablando y enseñando tu palabra, que nos sigas, amado Dios, edificando de acuerdo al propósito para el cual tú nos has llamado. Te exaltamos, Rey eterno, y glorificamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí el apóstol Pedro menciona el asunto de la batalla espiritual que los creyentes, los seguidores de Cristo, experimentamos en nuestra vida de fe, en nuestra relación con el Señor. ¿Sí? La palabra es amplia cuando nos habla acerca de este asunto y nos menciona precisamente pues que por el hecho de nosotros estar profesando la fe en el Señor y desarrollando una relación con Él, nosotros en ese momento vamos a ser personas que experimentan el ataque del enemigo de Dios, que, como la Biblia lo describe, es un ser espiritual conocido como Satanás o Belcebú o el diablo, más comúnmente conocido, que ejerce de una forma muy fuerte. Aquí lo describe como un león rugiente, o sea, se puede decir como un ser feroz, precisamente a la hora de levantar los ataques del adversario, los ataques contra los hijos de Dios. ¿Sí? Ese ataque tiene como finalidad, de acuerdo a lo que la Biblia dice, llevar a cabo los planes del enemigo, que como la Biblia los describe de una forma muy así amplia, es robar, matar y destruir. ¿Sí? En forma general lo describe así la Biblia, ¿sí? Robar, o sea, despojar, robar, quitar, ¿sí? Destruir la vida de los creyentes y aún matar. O sea, cuando habla de matar debemos entender ese concepto abordado desde los dos aspectos en los que se lo puede abordar. En un sentido muy espiritual, que cuando habla de matar significa alterar, dañar o quitar la vida espiritual que una persona tenga de parte del Señor. Amén. Que eso significa alterar y dañar su relación con Dios, porque cuando nosotros estamos en una relación con Dios, eso significa que estamos vivos espiritualmente. Amén. Pero cuando esa relación se pierde, ¿sí? Como pasó por causa del pecado, la vida espiritual con ella se pierde, y eso significa que quedamos privados de desarrollar y de tener una relación con Dios. ¿Estamos claros en eso? Y destruir significa dañar, afectar, ¿sí? Alterar la vida de la gente, y también se puede medir eso en aspectos tanto espirituales como naturales. El enemigo está detrás de todas las obras de maldad que en el mundo se manifiestan y que en el mundo se desarrollan. ¿Estamos siendo claros? ¿Sí? Cuando usted observa toda manifestación de maldad que existe en esta sociedad, cosa que pues somos testigos de una forma muy clara, todos los días en este mundo hay manifestaciones propias de la maldad que destruyen, que alteran, que dañan la vida de la vida humana, ¿sí? La vida de la gente en general, y en general de la creación de Dios. Detrás de todas esas obras de maldad está el diablo, y cuando esas obras de maldad
digámoslo así, se dirigen en forma muy específica a la vida de los hijos de Dios o a los seguidores de Cristo, digamos, es cuanto más debemos entender que la obra del adversario se está desarrollando. ¿Estamos siendo claros? Entonces, lo que, digamos, dice aquí el apóstol Pedro es que nosotros debemos ser sobrios. Cuando dice ser sobrios significa que ser conscientes de esa obra, de ese ataque. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el creyente, usted y yo, por la referencia, el conocimiento que nos da la palabra, y también el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien a nosotros nos permite tener una conciencia espiritual. Usted y yo, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la influencia del Espíritu Santo, no podemos o no tenemos mayor posibilidad de desarrollar conciencia espiritual. ¿Estoy siendo claro? Por eso es que cuando la gente no tiene una comunión, una interacción con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo no tiene la posibilidad en la vida del creyente de manifestarse, el nivel de conciencia espiritual que la persona, el hombre o la gente desarrolla es de muy bajo nivel. Y uno de los aspectos en los cuales se asume o se paga las consecuencias de eso es que no se es consciente, no se puede uno percatar de las obras de ¿quién? Del diablo. Se puede decir, en ese sentido somos sujetos muy pasivos frente a la obra que el adversario o el diablo quiere llevar a cabo en la vida de la gente. Por eso es importante este asunto, o sea, es el conocimiento que nos da la palabra, pero al mismo tiempo la ayuda y la dirección que trae sobre nuestras vidas, ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos siendo claros en eso? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Cristo, por a manera de ejemplo lo cito, cuando identificó, por ejemplo, que a través de Pedro, precisamente Pedro, estaba hablando el diablo, pues, cuando le dijo que tenga misericordia o que tenga compasión de sí mismo y que no vaya a la cruz oponiéndose a la voluntad de Dios. Cristo, para identificar en forma natural o en su condición humana que detrás de esa influencia, detrás de esa propuesta que Pedro le estaba manifestando, digamos, estaba el enemigo, estaba el diablo hablando, eso fue porque Cristo estaba bajo la dirección de que del Espíritu Santo de Dios. Insisto, si no hay el Espíritu Santo en nuestras vidas, no está manifestando, no está operando, el nivel de conciencia espiritual que usted desarrolle puede ser hasta nulo, puede ser creyente usted, yo no le digo que no, amén, puede ser creyente, pero el nivel de conciencia, o también lo que podemos llamar de percepción espiritual, ¿sí? Usted, para que pueda caminar bien en este camino, debe desarrollar un alto nivel de percepción, que sea una persona que percibe lo que se mueve en el ambiente espiritual. ¿Estoy siendo claro? Y entonces, insisto, viene por la palabra, o sea, la instrucción y el conocimiento que nos da la palabra, pero más profundamente, ¿por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Entonces, en esa conciencia que nos da el Espíritu Santo, el apóstol Pedro nos dice que hay que ser conscientes, hay que ser sobrios. O sea, sobrio significa tener claridad sobre este asunto. ¿Estoy siendo claro? O sea, al creyente, a usted a nivel personal, le corresponde ser muy claro, y ojalá en esa claridad, ya le dije, partiendo pues de la percepción y conocimiento que nos da la palabra de Dios, ser lo suficientemente apercibido, ¿sí? Que tenga una noción clara de que usted ahí, por ser seguidor de Cristo, usted está en una batalla, en una contienda espiritual, donde el enemigo está continuamente levantando ataques, ¿sí? Confrontaciones contra usted por ser hijo de Dios y oponiéndose a todo lo que en su vida se pueda considerar la voluntad de Dios y pretendiendo obrar en su vida para robarle, ¿para qué más? Para matarlo, o sea, alterar su vida espiritual y natural, ¿sí? Mire que cuando el diablo tiene, pues digamos, gran posibilidad de intervenir en la vida de la gente, tranquilamente los puede matar, ¿sí? Es terrible, pero es así. Cuando uno ve sobre todo ese tipo de muertes trágicas, o sea, que no están como dentro del orden de Dios, porque en el orden de Dios, ¿cuál es el propósito del Señor en forma general? Amén, lo hablo de una forma muy generalizada, porque pueden haber sus excepciones que se entenderán precisamente mediante la buena relación con el Señor. Cuando uno tiene la posibilidad de ser entendido en la voluntad de Dios, podrá entender
unas excepciones en este sentido, pero a nivel general la Biblia dice que la vida del hombre está destinada ¿para qué? Si alguien me dice, para llegar a la vejez. Por eso dice, y los hombres, y la edad del hombre será, ¿cuánto? No, 80 años dice. ¿Sí? Ahora, pues, entendamos que eso es una forma simbólica y promediada, ¿sí? O sea, a lo que me refiero es que si usted llegó a los 80, se puede decir, en su vida el diablo no pudo matarlo. Amén. A nivel general, ¿sí? Quiero que, por eso es que es importante llevar muy bien el hilo conductor de estas enseñanzas. Amén. ¿Sí? Ahora, si llegó a los 75, pues también, ¿sí? Y si a los 70, pues se puede decir, el diablo no lo pudo destruir antes. ¿Por qué? Porque si se experimenta una muerte antes, y sobre todo ese tipo de muertes trágicas, caóticas, malignas, entiéndase que ahí sí está la mano del diablo, porque la Biblia dice que el diablo es un homicida. Amén. ¿Sí o no? Y eso es cotidiano, eso es diario. Y ahora, que ataque a los que no son hijos de Dios, pues uno entiende, pero al Hijo de Dios o a los hijos de Dios también los ataca y también pretende matarlos. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice, sean apercibidos y sean conscientes que el diablo los está buscando. Y ahora dice, y lo describe aquí como un león rugiente. El león, a la hora de buscar a sus presas, tiene unas características y unas digamos formas muy destacadas, ¿cierto? Donde se nota estrategia, donde se nota sigilosidad, donde se nota mucha inteligencia. Sí, yo precisamente estudiando este tema ahora me llamó la atención que diga la palabra eso del león rugiente, y me puse a ver un videito de esos de cuando los leones atacan. Oiga, ¿y qué animales para astutos, se puede decir de inteligentes, de estratégicos para conseguir sus presas, aparte de feroces y destructivos. O sea, cuando un león logra coger una presa, el tipo es sanguinario, o sea, no se le nota la ferocidad, ¿sí? Ellos están actuando por instinto de su naturaleza animal. Amén. Pero lo describe así. ¿Por qué? Porque el diablo tiene esa misma característica a la hora de atacar a los hijos de Dios. Es como un león rugiente que busca hacerlo así, acechándolo con estrategia, con inteligencia. El diablo no es ningún tonto. Por ahí hay muchos, digamos, estos como frases que dicen que el diablo sabe, que el diablo es sabio, y es así. Y una de las cosas en las que se denota la sabiduría del diablo es para llevar a cabo sus planes, donde precisamente se lo nota de una forma muy, pero muy astuta. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Sean primero conscientes, amén. O sea, lo que dice, usted no puede ignorar, nosotros como creyentes no podemos ignorar al diablo. La Biblia dice que no debemos ignorar sus ¿qué? Si alguien me colabora con un poquito de agua, por favor. Sí, con sus maquinaciones, no las podemos ignorar. Es mejor dicho, que el diablo a usted ya lo ponga a ignorarlo a él, cosa que es muy, digámoslo así, muy usado por el diablo. El diablo busca es que usted ignore, que usted no lo identifique. Por eso la Biblia dice que él se camufla, se viste, se disfraza, engaña a los hijos de Dios, o busca engañarlos. Y por eso es que hay un verso del apóstol Pablo que dice: me temo que como la serpiente engañó a Eva, a ustedes también de alguna manera, ¿qué pasa? Los engañe, ¿sí? Los engañe y digamos, y puedan ustedes ser alcanzados por sus obras, por sus operaciones. Entonces, ¿qué no debe hacer el creyente? No ignorar. Y ser sobrio significa, sea claro en esto. No es, cuando habla de sobriedad, significa que tiene que usted asumir esto con una total conciencia y aún madurez. Entender que esto no es un cuento, que esto no es un mito, que esto no es una fantasía que se le mete a usted en la iglesia, que se le mete a usted por parte de quienes enseñamos la palabra de Dios. ¿Estamos siendo claros?
Porque como hablamos de un ser espiritual, como estamos hablando de alguien que con nuestros ojos físicos no lo podemos ver, la gente, como yo les decía en estos días, puede ignorar mucho de lo que se mueve en el ambiente espiritual, estamos siendo claros, y pensar que esto es eso, es un cuento, esto es una fábula de nosotros los creyentes o de nosotros los cristianos. Pero lo que la Biblia nos enseña es que no es así, que esto es una realidad y que nosotros tenemos una lucha fuerte. De hecho nos la aclara muy bien en Efesios cuando dice: nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el diablo y todo su reino tiene una presencia y una manifestación, dice, en las regiones celestes. En otras versiones no dice regiones celestes, sino dice en los aires. Ahí están los espíritus demoníacos, amén, en el aire, ¿sí? Ahí obrando, manifestándose. De hecho podemos decir que en este momento, ¿sí?, pueden haber aquí, ¿sí?, espíritus demoníacos buscando a quien devorar, ¿sí?, en este mismo salón, porque digamos esa es la posibilidad que tiene el enemigo, o sea, de moverse en los aires y atacar la vida de la gente. ¿Estamos siendo claros? Sí, y la ejerce, o sea, este ataque del adversario debemos entender que lo lleva a cabo a través de influencias demoníacas, ¿sí?, que inducen la vida de la gente. Ahora, aquí es importante hacer una aclaración. El ataque del adversario al creyente debe entenderse como un asunto externo, o sea, como una instancia externa a la vida del creyente. ¿Estoy siendo claro? El creyente no debe ser entendido como algo interno. ¿Estamos siendo claros? Eso es como un agente que no es tuyo, a eso me refiero, que no eres tú. ¿Estamos siendo claros? Si no es un agente ¿qué? Externo, espiritual, ¿sí?, que ataca la vida del creyente, ¿sí? Otro punto importante que debemos aclarar es que un ataque demoníaco, ¿sí?, el ataque, o más bien los ataques demoníacos que experimentan, aquí voy a hacer esta aclaración, los verdaderos creyentes, o sea, el verdadero Hijo de Dios, el nacido de nuevo, en quien está Cristo habitando, viviendo, no pueden experimentar lo que se llaman posesiones demoníacas. Amén. O sea, a lo que me refiero, un cristiano no puede andar poseído. Parecen a veces, pero no. Sí, sobre todo las mujeres en la casa. Sí, pero no puede haber posesión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Amén. Y también hay un salmo, creo que es el Salmo 89, si no estoy mal. Sí, creo que lo voy a revisar. Perdón, el Salmo 68, donde dice: levántese Dios y sean esparcidos tus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los enemigos delante de Dios. Entonces, donde está el Señor, cuando entra el Señor a nuestras vidas, inmediatamente salen los espíritus demoníacos. Y en el caso en particular, la persona haya estado ¿qué? Poseída, o sea, estaba, se puede decir, tomada, digamos, como habitación de uno o de varios espíritus demoníacos. ¿Por qué digo de uno o de varios? Porque la Biblia nos da referencia de que sobre una persona no solamente puede haber uno, sino que pueden haber muchísimos. De hecho, el endemoniado gadareno nos sirve como referencia de eso, ¿cierto? Cuando dice que el Señor lo fue a liberar, dice que el Señor le preguntó el nombre y el Espíritu le respondió, y que le dijo: no me llamo Legión porque somos muchos. De hecho, también la Biblia dice que de María Magdalena, si no estoy mal, salieron ¿cuántos demonios? 7 demonios, ¿sí? Entonces, sobre el creyente no hay posesión, pero sí hay ataque, porque usted ya no es habitual. Cuando usted quiere en Cristo Jesús, amén, usted se hace habitación del Espíritu Santo, y la Biblia dice que no hay comunión de Cristo ¿con qué? Con Belial. ¿Estamos o no estamos claros?
Así que cuando usted la vea a su esposa transformada, no le voy a decir estás poseída. Puede estar siendo atacada, puede estar siendo hostigada, puede estar siendo influenciada. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque no nos podemos primero ir en contra de la palabra y no podemos nosotros irnos en contra de la presencia de Dios y de la acción liberadora, porque la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Pero sí está de que podemos ser, o sea, el diablo sale y está buscando atacarnos. Eso es como un hostigamiento que constantemente está ejerciendo el enemigo para llevar a cabo sus obras. ¿Estamos siendo claros? Ahora, ¿qué es importante? De que una vez usted cree en Cristo, se mantenga en esa relación, se mantenga en esa comunión, y pues para ser un poco más claros, se mantenga con Cristo adentro. Amén. Porque la Biblia dice que si un espíritu sale de una casa, de una persona, amén, anda por lugares secos, dice. Pero si de repente ve la casa de la cual fue echado y la vuelve a ver, como dice, vacía. O sea, usted no quiere que el diablo se le meta, no esté vacío, esté siempre llenándose del Señor, que el Señor está haciendo presencia en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Porque si la llega a ver vacía, porque usted rompió su comunión con Dios, dañó su relación con Dios, el Espíritu Santo se ausentó de su vida, como le pasó a Saúl. La Biblia dice que ese demonio que salió de usted va, y antes de volver, así lo describe la palabra, pareciera ser, ya le digo, esto fabulesco, pero en la práctica y en la experiencia de vida humana esto se nota, como dicen, pulpito, ahí. Amén. Dice que viene y va a traer 7 espíritus demoníacos peores que él, y el postrer estado de la persona viene a ser peor que él primero. Por eso es que si usted, el Señor lo liberó, lo rescató de las fauces del adversario, no se le ocurra alejarse de él. Amén. Porque su postrer estado, y esto no se lo digo para meterle miedo, simplemente estoy enseñando lo que la Biblia dice. Amén. El postrer estado suyo, o sea, lo que va a pasar después, va a ser peor que lo que el diablo hizo antes. La ruina, la destrucción, la calamidad, el saqueo, la muerte se puede enseñorear de una forma mucho más fuerte que que aquello que había hecho el diablo antes de que usted fuera propiedad de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí, y esto incluye, por ejemplo, tener en cuenta la obra que el enemigo, póngame atención a esto es bien importante, que el enemigo desarrolló en sus antepasados. Amén. Porque el diablo en nuestros antepasados llevó a cabo obras que pretendían hacerlas transgeneracionales. ¿Estamos siendo claros? Amén. La Biblia dice que visita la maldad hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. ¿Así nos dice la palabra? Entonces, cuando usted quiera considerar la obra del diablo, échele un ojito a lo que hizo el diablo en sus antepasados, padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y se da cuenta que ahí está marcada la obra del diablo. Saqueó, destruyó, mejor dicho, hizo cosas. Y entonces, ¿de qué se debe cuidar usted, hermano? De que el diablo no venga y haga con usted algo que peor. Amén. Algo peor. Yo hace un tiempo hablé con un siervo de la iglesia, un siervo que tiene una fe muy especial. Y él un día me contó todo lo que el diablo había hecho en su familia. Y un día el Señor se lo mostró claramente. Mira, todas esas obras, ¿sí?, eran obras del diablo. Todo eso que pasó, una mano de calamidades estrepitosas, o sea, horrible. Parecía un cuento de una película de esas de terror, donde había muerte, bueno, cosas horribles. Y el Señor, a través de la voz profética, le había dicho: hasta aquí llegó el diablo. A ti te saco de esa vida, a ti te libero, a ti te rescato. Y lo que el diablo les robó a otros, a tus antepasados, te lo voy a devolver a ti. Porque eso dice la Biblia, que lo que robó ¿cómo es que dice? El devorador, el Señor nos lo va a restituir a nosotros. Amén. O sea, usted sabe que a su familia, sus antepasados, el diablo los robó, los destruyó, mejor dicho,
Dele gloria a Dios que usted es un llamado, porque el Señor vino, el diablo dice, vino para robar, para matar y destruir, pero yo he venido, dijo el Señor Jesucristo, a darles vida y vida en abundancia. Entonces usted debe apercibirse. Entonces sean sobrios, dice, pilas, pónganse pilas, porque dice, vamos al verso, dice, y velad, o sea, tengan mucho. ¿Qué significa velar? Cuidado, tengan mucho cuidado, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual dice, ¿sí? O sea, los ataques están ahí, amén. ¿Que los podemos evitar? Le pregunto, ¿podemos evitar los ataques del diablo? No, no los podemos evitar. Ahí anda como, es como evitar que los leones quieran comer. No, ellos van a estar ahí. Usted está en un se puede decir territorio donde hay leones. Usted no puede evitar que ellos anden por ahí. Y si usted pretende colocar, ¿no se han dado cuenta últimamente que están saliendo muchos videos de que las fieras, de que los animalitos salvajes están saliendo a entornos, digamos, urbanos? En estos días hubo un video aquí de que miraron un osito, ¿sí? Un oso nadando en la laguna de la Cocha. Oiga, oso sinvergüenza que andaría buscando por ahí, ¿sí me entiende? Pero uno entiende es por qué, porque como se están dañando sus hábitats, ellos salen a buscar ¿qué andan buscando? ¿Novia? No, ellos andan buscando es ¿qué? Comer. Y por allá también, hoy me salió otro video de un miquito que salió a la carretera aquí en Daza. Y ahí estaba el miquito chiquito, ¿sí me entiende? Parecido a mí, ¿sí me entiende? ¿Es por qué? Porque no se puede evitar. El diablo usted no puede evitar. No le puede decir, diablito, conmigo no, ¿sí? Yo les conté una historia que un día llegué a la casa de un hombre a evangelizarlo, donde me dijo, yo hice un pacto con Dios y también lo hice con el diablo. Sí, así me lo dijo. Me dijo, yo hice un pacto, les dije que yo no me metía con ellos y que ellos no se metían conmigo. Como Dios es un caballero, le respetó su pacto. Amén, porque la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entro en él. Si usted no le abre la puerta, Cristo no entra. Pero el diablo no es así. Ese es como león rugiente. Usted no le puede decir, a mí no me vayas a comer, león. No. El diablo, y claro, yo miré la vida de este joven, fue en uno de los barrios de aquí de Pasto, totalmente destruido. Un joven de aproximadamente 25 años, caído en las drogas, caído en la pobreza, pudo entrar a la casa de él y vivía prácticamente en un basurero. Sí, se le notaba cómo el diablo había hecho lo que quiera. ¿Por qué? Porque usted no puede evitarlo, ni siquiera haciendo pactos. Usted haga un pacto con el diablo y peor le va. Amén. Entonces no lo podemos evitar. ¿Qué es lo que debemos hacer de acuerdo a la Biblia? Resistir. ¿Qué debemos hacer? Resistir. Cuando usted ve un león comiéndose a un jabalí o a un queso, mire, ese video que les digo era cazando unos, ¿cómo se llaman estos grandotes? Búfalos. Un búfalo tremendo, diga, cómo resistió la embestida del león, ¿sí? Inclusive después llegaron unas leonas a ayudarle a este bárbaro. Y ese búfalo, qué valiente, oiga, resistió tanto, ¿sí me entiende? Que logró llegar hasta un sitio donde había agua y ahí se metió. Y ahí estaban en su manada. Es que este bruto búfalo se había alejado de la manada, póngale atención a eso, amén, como las ovejas que se salen del redil. ¿Sí? Y claro, allá fue preso, pero este resistió, quedó herido, pero resistió hasta llegar al punto. Y allá, hermano, cuando llegó al agua, se metió al agua y salieron los otros búfalos, y ahí le iba a ir muy mal al león, le tocó huir. Porque cuando nosotros resistimos, ¿cómo dice que debemos resistir? Firmes, ¿en qué? ¿En qué? En la fe. ¿Cómo usted debe resistir? Firme en la fe. O sea, usted para contrarrestar los ataques del adversario, póngame atención, por favor. Usted lo que debe provocarse para sí mismo es firmeza en la fe. No hay otra manera. No es poniéndole la cara del gato con botas en Shrek conmigo, no. No, el diablo no va a tener compasión. Es que en estos días alguien decía, en una consejería me llamó, es que yo no entiendo por qué me pasa
que esto, como victimizándose. Con el diablo usted no se vaya a victimizar. El diablo es malo. Ya vi una novela de un señor que decía: el diablo, aparte de malo, es puerco. ¿Sí me entiende? Usted le puede poner la carita más de víctima que quiera. ¿Sí? Estoy haciéndome entender en eso. Y le puede decir: ¿por qué sos tan malo? Porque sí, le va a decir el diablo, porque soy malo y te quiero robar, te quiero destruir. Entonces no vale resistirlo con otras cosas, sino ¿con qué? Con la fe. Por eso es que yo les hablaba, creo, en estos días, de la importancia de que usted cuide su fe, de que se fortalezca en la fe, de que yo les decía, creo que fue el domingo, que todos debemos o todos tenemos la posibilidad de aflaquear en la fe. De todos tenemos la posibilidad de disminuirnos en la fe, y aunque es entendible, porque es algo exigente, no es lo recomendable, no es lo ideal. Porque cuando el diablo nos ve débiles en la fe, es cuando más presas fáciles somos. Entonces, ¿qué le corresponde a ustedes? Ser firme, procurar estar firme en la fe, sin fluctuar. Y entonces eso significa que usted desarrolle hábitos espirituales que le permitan mantenerse en esa firmeza. La Biblia dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí usted, donde está, aquí escuchando la palabra de Dios, si se la está escuchando, usted le está echando gasolina a su fe. Aquí donde usted está echándole fuerza a su fe. Otro punto importante: ore mucho. Que cuando usted ora, la fe se robustece, se fortalece. Amén. ¿Sí? Por eso, en los momentos donde usted se sienta débil, no deje que la debilidad siga su curso. ¿Estoy siendo claro? Amén. Que eso es algo común. Coger al creyente, o que el creyente coja, y que en el momento en que se está debilitando, le deja que la debilidad siga su curso. Lo correcto es: usted se siente débil, inmediatamente vaya a fortalecerse. ¿Estamos? Amén. Entonces va, ora, lee la palabra, escucha la palabra. Ahora tenemos, gracias a Dios, tenemos herramientas muy eficaces. Por ejemplo, estos días hablaba con una hermana de la iglesia que por una razón no está viniendo en estos días por un asunto de salud. Y me decía: qué importante, pastor, ha sido tener las prédicas grabadas. Me han servido muchísimo. ¿Sí? Esas prédicas que usted tiene subidas ahí en el canal. Y me he puesto en estos días a eso, a escuchar las predicaciones. ¿Sí? Y varias veces escucho la misma predicación, la escucho varias veces. Eso es como coger la Biblia y leer varias veces. Y eso es algo que, se los recomiendo. Si dejaron en el canal, como les dije algún día yo, no es para los likes. No estoy buscando likes, ni volverme influencer, ni como Webscol, ¿sí me entiende? No, yo es para edificarlo a usted y para fortalecerlo en la fe, que quede un contenido que le aporte a su fe, si es que le sirve. Ahí están las predicaciones también del ministerio, porque eso le fortalece en la fe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, teniendo eso claro, la necesidad de pararse firmes, aprendamos a identificar las obras del diablo. ¿Sí? Y en ese sentido, debemos entender que los ataques del adversario se ejercen a través de fuerzas demoníacas, ¿sí? Que inducen a la persona, que incitan a la persona, que pretendan influenciar a la persona en su mente, en su corazón. Cuando hablo de corazón es donde están los sentimientos y los pensamientos, amén, para llevar a cabo sus obras. ¿Estoy siendo claro? Así ataca el adversario. Entonces, ataca su mente, sus pensamientos, sus sentimientos, ministrando ahí palabras, pensamientos, ideas, sensaciones, emociones también, porque todo eso se mueve en el corazón de la persona, amén, o en el alma de la persona también, para que lo entienda de esa forma. Sí, que buscan llevar a cabo sus obras, y así en forma muy general lo podemos decir, que tienen como finalidad: uno, alterar su relación con Dios, generar sentimientos
que a usted lo mengüen espiritualmente, como emociones contrarias a la fortaleza, al gozo, a la paz. Entonces viene lo que se denomina, o lo que nosotros llamamos como la opresión espiritual. Amén, amén. ¿Sí? Sufrimiento espiritual, ¿sí? O sufrimiento inclusive anímico, porque ahí está. Muchas veces inclusive llega hasta tocar el cuerpo natural de las personas. Entonces promueve malestares, que hasta enfermedades produce el enemigo. Por eso es que usted conoce de muchas enfermedades que a veces la gente sufre, que no tienen una explicación, un sustento, un diagnóstico clínico. Eso es común. Amén. Esto no me lo estoy inventando. Usted vaya a un hospital, por ejemplo, a un hospital psiquiátrico, y va a encontrar allá muchos diagnósticos sin resolver. Muchísimos diagnósticos sin resolver. Y no solamente en un hospital psiquiátrico, en un hospital, ¿cómo se dice? Normal, no sé cómo se dice el otro. Sí, pero también va a encontrar muchos diagnósticos, a veces sin resolver, que a pesar de que hayan hecho muchos estudios, muchas investigaciones, buscar a llegar al punto, no llegan a un diagnóstico claro. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades que la gente experimenta tienen una influencia, tienen un respaldo en obras demoníacas. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia, pues ya sabemos qué hacer: dar la batalla, resistirla en la fe. La Biblia nos habla de las armas, porque la Biblia dice que nosotros tenemos armas espirituales para contrarrestar las obras del adversario. ¿Cuáles son? Si alguien se acuerda. La palabra, que es la espada del Espíritu. ¿Qué más? Bueno, es que no me quiero demorar. Vayan a Efesios 6, creo, y ahí está la armadura de Dios, y ahí estúdiala. Y como a Ana Victoria cada mañana que oramos dice: y me pongo mi armadura, dice. ¿Sí? Y usted póngase la armadura y pelee con las armas espirituales que el Señor le ha dado. ¿Estamos? Entonces viene esa opresión espiritual, ¿sí?, que usted tiene que resistir. ¿Sí? Lo primero es, como le dije, orar, ¿sí? La lectura de la palabra es importante. El diablo tiene como puerta de entrada el pecado. Por eso cuando nosotros pecamos, acto seguido, generalmente siempre hay opresión espiritual. Eso cualquiera de nosotros lo puede testificar. Nos sentimos mal, nos sentimos culpables, nos sentimos acusados, viene la depresión, viene ¿sí me estoy haciendo entender? Por eso cuando usted peque, cosa que usted y yo hacemos, siempre recurra al arrepentimiento. El arrepentimiento y la confesión es como cerrar la puerta que en algún momento que se abrió por causa del pecado. No vaya a dejar esa puerta abierta. Vaya, arrepiéntase, pídale perdón al Señor y pida que el Señor lo libre y le guarde de toda puerta abierta que se da en un momento de pecado. Ore, ¿sí? Aquí hay gente que experimenta. A mí, pues como pastor, casi todos los días alguien me llama. Y eso de los que me llaman, porque hay otros pues que por falta de sensibilidad y percepción espiritual dan su batalla. No sé si la logren dar bien o permitan que el diablo haga y deshaga. Pero claro que hay un nivel de la batalla que usted la puede dar. De hecho, la Biblia aquí nos habla de que a cada persona le atañe y le corresponde dar su batalla. Para eso es esta palabra, para usted hacerlo consciente de la misma. Pero hay momentos en que el adversario, hermano, como le dije, ayer el león no podía solo y llamó, no sé si hubo una comunicación ahí, llamaron y llegaron las leonas. Esas son más feroces todavía. ¿Sí me entiende? Ayudarle. Y así pasa. A veces el diablo viene con toda su fuerza y usted solo no puede dar la batalla. ¿Se acuerdan? Donde un día el Señor Jesucristo los mandó a sus discípulos a hacer una, por allá, liberación, y estos no pudieron dar esa batalla. ¿Estamos de acuerdo? Y dice la Biblia que se asustaron los tipos y el Señor les dijo: bueno, pues voy yo. Entonces, en algunas batallas espirituales es importante que usted recurra a la asistencia que da Cristo y que da Cristo a través de su iglesia. La Biblia nos menciona, sí, que por ejemplo en Marcos capítulo 6,
en el verso 6, capítulo 6, en el verso 7, dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, los discípulos, los que están al servicio del Señor, reciben en mayor o menor medida, eso lo vamos a hablar en un momento, autoridad sobre espíritus demoníacos, que van a hacer una asistencia al pueblo de Dios para ser liberados y para poder contrarrestar la obra del enemigo. Por eso es importante estar aquí. La iglesia representa para nosotros un respaldo contra la obra del adversario. Amén. Sí, la iglesia representa un respaldo. Por eso aquí, por ejemplo, aquí está el servicio de liberaciones. Así, hay unas siervas que pues se considera por su trayectoria, por su nivel espiritual, por los dones otorgados por el Señor, que están en la capacidad de apoyar este asunto de la liberación espiritual. Y viene y aquí oramos y pues le sacamos los demonios, o más bien se los reprendemos, porque usted ya no está endemoniado, usted está bajo opresión demoníaca, que es diferente. Amén. Espíritus, ¿qué me dicen? Angustiadores. Por eso cuando sienta angustia, reprenda. La Biblia dice, mire, hay aquí en el verso 19 del capítulo 10 de el Evangelio de Lucas. Mire, creyente, crea en Dios. El capítulo 10 del Evangelio de Lucas, verso 19, dice: he aquí yo os doy, o sea, el Señor, potestad para hollar, para pisotear significa eso, serpientes y escorpiones, ¿y qué más? ¿Sí lo tiene? Y sobre toda, ¿qué? Fuerza de quién? Del enemigo. Y nada, ¿qué pasa? Os dañará. Primero confía en el Señor, que a usted nada lo dañará. La Biblia dice: por 7, ¿cómo es que dice? Por un lado vendrán contra mí, pero por 7 huirán. No quiero yo aquí tener creyentes cobardones, que a mí el diablo sí que me la tiene. No, si a usted el diablo se la tiene ensañada, le digo una noticia de parte de Dios: usted tiene la potestad para echar fuera al diablo. Eso es cuestión de fe. Por eso un día les dijo el Señor, les dijo a los que no pudieron sacar el demonio: el asunto es que ustedes son hombres de poca fe. Esto no sale, ayune y ore. No dice la Biblia, este género no sale sino con oración. Entonces, ¿qué les recomiendo? Ayune, ore mucho. Y si usted está sintiendo esa angustia del adversario, esa opresión del adversario, cosa que no es solamente usted. En el verso que escogimos para esta enseñanza dice: estos padecimientos los viven los hermanos en todo el mundo. Si usted dice que a usted no le ataca tanto el diablo como a mí, pastor, no, le voy a decir una cosa: a mí me ataca más. Amén. Los ataques contra mí, o más bien dicho, los ataques contra usted, con todo el respeto se lo voy a decir, sí, son a veces juegos contra los que el diablo levanta contra los siervos de Dios. Lo que pasa es que a uno le ha tocado ya aprender a resistir. Ay, es que me toca recurrir a instancias de autoridad superior. Pero esto no es exclusivo de usted. Es que a mí sí que me toca el diablo. No, deje como te voy a decir, deje de comerle cuento. Usted tiene autoridad, párese y vale con valentía a enfrentar las cosas del adversario, que usted, la Biblia dice que el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente. Usted tiene que ser una iglesia valiente. Que si el diablo viene a atacarlo, viene a robarle, que el diablo me robó, no se preocupe. Que si el diablo le logró robar algo, recuerde que la promesa del Señor es que Él se lo va a devolver a usted, y se lo va a devolver multiplicado. Que a veces, no, es que el diablo me robó el trabajo. No se preocupe, dé la batalla y vaya y recupere y despoje usted al adversario. Conságrese al Señor, dé la batalla, vaya con Cristo, que la Biblia dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante y Él nos dará la victoria. Usted es un hombre de Dios, usted es un hombre que tiene autoridad en Cristo Jesús. Vamos a orar.